El día de hoy vamos a tratar sobre equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un tema bastante importante porque lo vas a ver ya sea en tu visita médica, cuando pases visita médica en un ambiente de hospitalización o de repente en la emergencia, siempre vas a encontrar algas. Entonces, para empezar necesito que sepas los valores normales y en el siguiente orden. El nombre de todo haga que tú vayas a ver va a ser pH. Esto es lo primero que tú vas a tratar de buscar en este caso, el resultado de laboratorio. El valor normal del pH va de 7,35 a 7,45. ¿Okay? Ese es el primer dato que tienes que tener en cuenta. Segundo dato, bicarbonato. El bicarbonato va de 22 a 26, o dicho en otra forma, 24 más menos 2. Tercer punto, presión parcial de CO2. El PCO2 tú vas a encontrarlo, acuérdate de los dos últimos del pH, de 35 a 45 como valores normales, o si gustas ponerlo como 40 más menos 5. Cuarto punto, el exceso de base. El exceso de base se considera normal más menos 2 puntos. Listo, eso es lo primero que quiero que sepas. Lo otro, el quinto punto, ya vienen a ser los electrolitos. El sodio, viene a ser el potasio, viene a ser el cloro y el calcio. El sodio, nuevamente acuérdate, 35-45, le agregas un 1, de 135 a 145. Como es mineral, en este caso es un electrolito, 1000 equivalentes litro. El potasio, 3,5, este número bastante que lo vas a ver, de 3,5 a 5. El cloro, 105, y el calcio, de 8,5 a 10,5. Hasta ahí termina tu primera parte que tienes que tener en cuenta, los valores normales. Segundo, ya viene a ser la interpretación de alguna de estas variables. Te lo explico. A ver, cuando tú vayas a hablar de acidosis, esta puede ser respiratoria o puede ser metabólica, ¿correcto? Respiratoria, su variable CO2. Metabólica va ligado a bicarbonato, ¿ok? Y podemos también hablar de un estado de alcalosis. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, tú vas a encontrar lo siguiente. En este caso, si es un estado de acidosis, el CO2 va a estar elevado. O sea, hay un aumento en la concentración de CO2. Si estamos hablando de acidosis metabólica, va a haber una disminución del bicarbonato. Y obviamente si esto es alcalosis viene a ser lo contrario. Va a ser una disminución del CO2 y aquí va a ser un aumento de bicarbonato. Pero esto tiene su explicación lógica. De repente tú has visto la siguiente ecuación. CO2 más agua, una ecuación de equilibrio, de aquí de repente su constante, y luego acá tienes el bicarbonato y tienes los hidrogeniones. Lo has visto, de hecho, está en tu Guyton, en el libro que tú hayas leído en bioquímica, lo vas a encontrar. Esto tiene un fundamento y explica todo eso que tienes arriba, esas 4 leyes, que viene acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis, lo que tú ves aquí. Ya. Si es una ecuación de equilibrio,
quiero que entiendas que cada molécula que tú ves aquí va a haber una tendencia a mantener ese equilibrio. O sea, me explico. Si hay un aumento de esta molécula y esto se mantiene en equilibrio, toda esta ecuación se mantiene en equilibrio, significa de que el bicarbonato también va a aumentar. Estos dos moléculas son patas, en otras palabras. Si el otro sube, el de acá también. Si este baja, el de acá también. Tiene su explicación. De repente tú te acuerdas, mira, respiración de Kussmaul va ligado a acidosis metabólica. Te lo aprendiste, pero nunca supiste el fundamento. Siempre me dicen que tome signos vitales, frecuencia respiratoria y todo eso. ¿Pero por qué? Y esto ya es un dato que te estoy adelantando porque realmente es de otro tema, pero me parece interesante nombrarlo acá. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? ¿Qué es lo que tú eliminas cuando exhalas? Eliminas CO2 y eliminas también agua, vapor de agua, lo que llaman pérdidas insensibles. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta. Obviamente, si toda esta ecuación, como hemos dicho, se mantiene en equilibrio, hay un aumento de la concentración de esta molécula, todas aumentan para mantener el equilibrio. Si hay una disminución, también todas disminuyen para mantener el equilibrio. ¿Qué pasa si la frecuencia respiratoria aumenta? Dicen, mira, eso puede ser un Kussmaul. ¿Por qué aumenta? Aumenta la exhalación. Y si aumenta la exhalación, ¿qué estás eliminando? Vapor de agua. Eliminas vapor de agua. Si eliminas vapor de agua, ¿qué va a pasar con la concentración de esta molécula dentro de la economía del cuerpo? ¿Qué va a pasar? Va a haber una pérdida, una disminución. ¿No ves que lo estás botando con las respiraciones? Si hay una disminución de vapor de agua, o sea, de molécula en este caso, va a haber una disminución de CO2. Mira, interesante, pues eso me dicen es que estoy barriendo CO2. De ahí sale. Y por lo tanto, como todo esto es un equilibrio, también va a haber una disminución de la concentración de bicarbonato. Y cuando hay disminución de concentración de bicarbonato, ¿qué estás hablando? Acidosis metabólica. Por eso es que con un aumento de la frecuencia respiratoria que podría ser un Kussmaul, estarías hablando de una acidosis metabólica en situaciones de equilibrio, como ves en esta situación. Listo, ese es un primer punto. Vamos al grano. Primer paso que te había mencionado en valores normales es el pH. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta es pH. Y el pH está entre 7,35 a 7,45 en lo que viene a ser normal. Por lo tanto, hay dos situaciones. Primera situación es que el valor del pH sea menor de 7,35 y la otra situación que sea mayor de 7,45. Ya. ¿Qué es lo segundo que tú tienes que preguntarte? Hasta aquí, si tú estás en esta primera situación que está menor de 7,35, estás hablando de una acidemia. Y si tú estás hablando de mayor de 7,45, estás hablando de una alcalemia. La segunda pregunta era el bicarbonato. Siempre es el bicarbonato. Bicarbonato aquí, bicarbonato por acá. Listo. ¿Qué es lo que puede pasar con el bicarbonato? ¿Por qué me interesa el bicarbonato? En la primera parte, si está menor de 7,35, significa que podría ser que en el bicarbonato haya una disminución de esa molécula. O sea, pérdida de bicarbonato se asocia con acidosis metabólica. En este caso, sería
una acidemia por acidosis metabólica. Y la otra situación es que no esté disminuido. No te hagas falta. Ya tengo pH, puede ser o menor de 7.35 o mayor de 7.45. Si el bicarbonato está no disminuido o que esté disminuido. Si está disminuido, yo estoy confirmando que esta es una acidosis metabólica. Hasta ahí nomás. Todavía no sé si está compensada, si no está compensada o si es un trastorno mixto. Eso lo vamos a ver con el CO2. Si no está disminuido, significa que la alteración no estaría tanto en el bicarbonato, no sería tanto metabólico. Podría ser una acidosis respiratoria. ¿Correcto? O sea, la acidemia sería por la acidosis respiratoria, porque el bicarbonato no estaría disminuido, lo que significa que podría estar o normal o estaría alto. Entonces el problema estaría más que todo en la parte respiratoria. Y obviamente tendrías que buscar, ya ligando a tu clínica, problemas que te ocasionen una acidosis respiratoria, o sea, un aumento de CO2, lo que significa una retención de CO2, disminución de la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución de bicarbonato y es una acidosis metabólica? Que ahora hay tres situaciones. Y aquí es el paso 3. El paso 3 viene a ser el CO2. El CO2, ¿cómo está el CO2? ¿Está bajo, está aumentado o está normal? Si está normal, siempre cuando tú encuentres una alteración acá, en lo metabólico, para que esto se compense tiene que haber una alteración en lo respiratorio también. Si está normal es que no le está haciendo caso al problema metabólico. Por lo tanto, esto sería automáticamente descompensado. ¿Listo? Y ahora, quiero que te acuerdes de la ecuación que había puesto arriba. Te la voy a dibujar acá abajo para tener espacio. Ya habíamos puesto CO2 más agua, ecuación de equilibrio, bicarbonato, hidrogenión. Si este aumenta, este aumenta. Si este baja, este baja. Significa que si este, en este caso, está bajando, para que sea equilibrado, tendría que bajar. Este está bajando aquí. Lo que podría significar que sea compensada o parcialmente compensada. Parcialmente compensada. ¿Y esto quién lo va a definir? El pH. ¿Qué significa? Si el bicarbonato está disminuido, tienes hasta ahí una acidosis metabólica. Si en este caso el CO2 está disminuido, tienes una alcalosis respiratoria. ¿Te das cuenta? Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Pero si el pH aún así está por fuera de este rango de normalidad, estaría descompensado, entre comillas. Realmente está respondiendo el CO2. Por lo tanto, sería parcialmente compensada. ¿Me entiendes hasta ahí? Por eso este video repítelo más de una vez para que entiendas el concepto. Esto es más que todo práctica. Con los sagas que tú veas, tienes que asociar este esquema. Listo. Ahora, si esto está aumentado por descarte, esto es trastorno mixto o disturbio mixto. No te hagas problemas. Ya. En este caso de acá, si la en este caso la alcalemia es ligada por bicarbonato, ¿qué significa que el bicarbonato está aumentado? Puede estar aumentado como también puede estar no aumentado. Si no está aumentado, quiere decir que el problema no va tanto con el bicarbonato, lo que podría ser que estamos frente a una alcalosis de tipo respiratoria. Podría ser. Vamos a ver si es que esto está aumentado, sería una alcalosis de tipo metabólica.
Y nuevamente, como en el lado izquierdo hay tres situaciones. Primera situación, segunda situación y tercera. Primera situación, flecha para abajo, flecha para arriba, y esto es normal. Si está normal, ya hemos dicho que automáticamente es descompensado, porque tendría que alterarse. En este caso, nuevamente, CO2, estamos hablando de CO2, paso 3, CO2. Tendría que alterarse para que haya una compensación. Si no le hace caso, está descompensado. Dice, mira, si está flecha para arriba del bicarbonato, flecha para arriba del bicarbonato, flecha para arriba del CO2. Aquí podría ser parcialmente o también podría ser compensada. ¿Lo ves? ¿De qué depende? Del pH. Si el pH está todavía alterado, fuera de este valor de normalidad, sería parcialmente compensada, porque hay una respuesta de la otra parte, de la respiratoria, pero no llega a compensar del todo el pH. Y si está disminuido por descarte, esto viene a ser trastorno mixto. O sea, sería una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta en esta primera parte. Revisa el video una vez o veces las que consideres necesario para poder entender estos conceptos y luego avanzar con ya casos clínicos.